Y ustedes quieren ver lo que es de cero, ¿no es cierto? Entonces yo quiero guiarlas un poquito si les faltara en cuestión de analizar un poco las preguntas que hay en teoría de cola, porque más que todo es el análisis lo que cuesta y lo demás es reemplazar, analizar, ver qué fórmula ocupo y reemplazar mis datos. Y los datos tampoco es difícil de pillar en el problema, te lo da prácticamente todos los datos que metes a las fórmulas. Entonces, a ver, rápidamente les voy a mostrar esto de acá, que era mi diapositiva de clase. En mi clase hablamos acerca de qué son las colas, qué son las líneas de cola, qué vamos a ver, por qué lo vemos. Y esto de acá es lo importante para ir diferenciando los modelos de cola. Pasa que se caracterizan los modelos de colas de acuerdo a estos de acá, a la población o la fuente de entrada, a cómo se comporta una población potencial, este, a cómo se comporta una población potencial, a cómo se comporta el cliente, la llegada de los clientes, a cómo se los atienden, a la capacidad de atención, el mecanismo de servicio, cómo es que se tiene la atención. Y por último tenemos en qué consiste en el sistema de cola. Aquí lo tengo resumido y esto es lo que vemos en un sistema de cola. Aquí les decía lo que es la llegada del cliente se comporta de distintas maneras. Puede que lleguen y lleguen y lleguen y también puede que el cliente que llegue decida quedarse en la cola o decida irse. Entonces, esos comportamientos hacen, ya para empezar, ahí hay una característica de un sistema de cola. Luego, ¿cómo se comporta la cola? ¿Cómo atendemos a las personas? Al primero que llega, al último que llega, de manera preferencial, eso. El mecanismo de servicio, aquí podemos decir que qué tan rápido lo atendemos, cómo es los servidores, cuántos servidores tenemos en un sistema de cola, por ejemplo, en las cajas de los supermercados, cuántas cajas vamos a tener abiertas en un determinado momento. De ahí, digamos de que en el banco yo tengo que hacer cola para cajas y luego cola para atención al cliente. Entonces, ahí va de varias fases, digamos, el sistema de cola. Ya. Entonces, esas son características. Esto sí me lo puede dar planteado por lo que está medio viendo algunos ejercicios. Parece que el ingeniero va a avanzar varios modelos de cola, pero en general se empieza con lo que es este modelo de cola de un servidor. Ya. Y luego está lo que es la anotación. Esto sirve para caracterizar, para estas características que tiene mi modelo, yo ponerla y generalizarla en un modelo. Es decir, yo voy a decir que mis llegadas son exponenciales, que son de distribución de Poisson, el servicio como es, la capacidad del sistema infinita, cuántos servidores. Entonces, todas esas características las pongo en una determinada notación, que es esta de acá, y esto significa cada letra. Es las características que estaba mencionando, se las ordena de esta manera en un sistema de cola. Luego, como les decía, estos valores de acá pueden ser M, donde está la A se reemplaza o la S, que es llegadas o servicios, pueden ser las letras M, D, G, es dependiendo de la distribución. Si es probabilística, si es determinística, qué tipo de variables estamos tomando en cuenta. Esto de acá de valores de C, K y D toma 1 o infinito. Y N, que es cómo se atiende, puede tomar valores de FIFO, LIFO, que es primero en entrar, primero en salir, es cómo se atiende. Esto no es tan importante por lo que veo para el ingeniero, pero si va a avanzar distintos modelos de cola, más o menos tienen que saber identificar cuáles son sus elementos para decir, ah, estoy en este modelo.
¿Por qué? Porque tienen distintas fórmulas, distintas formas de tratar el ejercicio. No es lo mismo que yo tenga un servidor nomás a que tenga varios, no es lo mismo que atienda al primero que llegue, no es lo mismo que atienda de manera preferencial y así. Entonces, por eso es que les hago mención a esto, para que nos demos idea de qué tipos de sistema de colas pueden existir en nuestro entorno. Y aquí está la terminología que yo ocupo para las variables porque se me hace más sencilla, pero creo que el ingeniero ocupa otras terminologías. De todas maneras, esto de acá no cambia y es lo más importante, la tasa de llegada, el número esperado de llegadas por unidad de tiempo, en promedio, tiempo esperado entre llegadas. Si invertimos, tenemos el tiempo promedio esperado entre llegadas. Luego aquí tenemos la tasa media de servicio, número esperado de clientes que completan su servicio por unidad de tiempo y el factor de utilización. Estas son las relaciones de manera resumida que podemos hacer, digamos, si tenemos lo que es el número promedio de llegadas y tenemos la longitud de W, perdón, el tiempo en el sistema para cada cliente, tenemos L, que es el número de clientes en el sistema, y así sucesivamente. O sea, son más sencillas que estar ocupando otra vez las fórmulas. O sea, son válidas porque vienen de despeje y simplificación de las mismas. ¿Ya? Y estas son las fórmulas que estaban ocupando en un sistema M1, porque eso es lo primero que se avanza, que las llegadas sean de tipo exponencial o Poisson y la tasa de servicios también, y que tenga un servidor. Esto es muy importante que siempre cumpla, porque si no las fórmulas dicen error, error, error y no van a poder, no van a poder resolverlo. Ya, entonces, vamos a pasar a otra cosa. Y voy a ver de compartirles su PDF del ingeniero. Está por acá. Yo creo que debemos identificar todo esto de acá que se representa es un sistema de cola, donde está compuesto por lo que es, ahorita voy a hacer un cuadradito. Un sistema de colas está compuesto por el servicio y por lo que es la cola en sí. Ya tenemos los datos de tasa de llegadas y tasas de servicio. Muy bien. Entonces, este sistema, por ejemplo, está compuesto de, aquí tenemos 4 y una son 5 unidades en el sistema. Lo importante sí es que a veces me puede dar mis datos mezclados en cuestión de unidades. Puede ser que me dé la tasa de llegada en minutos y la tasa de servicio en horas. Lo que yo tengo que hacer es realizar conversiones para dejarlo o bien todo en minutos o bien todo en horas. Ahora, estos son los modelos básicos, como decíamos, pero se van identificando. Aquí tengo una cola y un canal, una cola y un servidor. Aquí tengo una cola y varios servidores. Pero aquí tengo una primera fase donde estas personas requieren este servicio y luego requieren otro servicio. Pero puede ser que hayan colas en paralelo donde tengamos esto de acá en una fase y salga, digamos, una llegada para un servidor, otra llegada para otro servidor, otra llegada para otro servidor, donde los servidores sean distintos. Y así hay infinidad de modelos de cola. Pero, a ver, supongo que vamos en la materia irán avanzando estos tres. Modelo de una cola y un canal. Entonces tenemos la cola y el servicio, la condición única,
la tasa de llegada. Ahora, estas fórmulas de aquí, cuando tengan una fórmula, traten de anotárselo. Esto de acá, no sé si puedo resaltarlo o no. Lo voy a resaltar a ver con este rojo. Entonces, cuando tengan una cola, anótenlo y digan, esta fórmula es para tal cosa. Y luego aquí tengo otra fórmula y esta fórmula de acá es para esta otra cosa. Entonces, aquí tengo, esta fórmula es para la probabilidad de que lleguen n personas en un tiempo t. Entonces, si me dice la pregunta, probabilidad de que lleguen 3, 4, 5 personas en un tiempo de 5 minutos, agarro mis datos y reemplazo. Por eso les digo que es todo formulario y razonamiento. Entonces, la probabilidad de que se atienda a una persona en un tiempo t. Entonces me va a decir en un tiempo menor a 10 minutos, en un tiempo menor a 11 minutos, dependiendo. Y reemplazo. Ya, entonces anotamos ya estas dos fórmulas. Y aquí me da un ejemplo, que yo creo que ya lo han visto en clase. Un ejemplo de aplicación de estas fórmulas. Me dice la probabilidad de que transcurridos 3 minutos hubiesen llegado 6 alumnos. Entonces, la probabilidad de que lleguen 6 alumnos en un tiempo de 3 minutos. Aquí tenemos la probabilidad de que lleguen 2 alumnos en un minuto. Lo mismo, es la misma fórmula que se debería ocupar. Y reemplazamos datos, nada más. A ver, el ejemplo 2. Aquí tenemos ya para la otra fórmula. Las personas son atendidas en un promedio de 5 minutos cada una. Determinar la probabilidad de que se logre atender a una persona en menos de 6 minutos. Entonces, t menor a 6 minutos y 1 menos reemplazo y tengo. Entonces, es basada en esta fórmula de acá. Y entonces, simplemente aplicar. Ya tenemos dos fórmulas. Ahora, aquí tenemos más fórmulas. Aquí tenemos lo que es la eficiencia del sistema o probabilidad de atención. Entonces, si me dice cuál es la probabilidad de que el sistema esté atendiendo, entonces es esto, eficiencia del sistema o la probabilidad de que mi sistema esté atendiendo. Ahora, lo contrario o el complemento, porque sabemos que las probabilidades suman 100, entonces 1 menos la probabilidad de atención me da la probabilidad de no atención o la probabilidad de ocio. Entonces igual me puede decir cuál es la probabilidad de que el sistema esté vacío, cuál es la probabilidad de que yo llegue e inmediatamente me atiendan, digamos. ¿Por qué me van a atender tras que llego? Porque el sistema está vacío, estaba desocupado, no estaban atendiendo en ese momento a otra persona, entonces yo llego y me atienden. Esa sería la probabilidad. Y aquí está. Probabilidad se simboliza de esta manera. La probabilidad de ocio. Probabilidad de encontrar a una persona en el sistema y luego se va a ir resumiendo en esta fórmula de acá. Probabilidad de 1 por esto de acá. Entonces, tenemos aquí la probabilidad de hallar a una persona en el sistema. Aquí tenemos la probabilidad de hallar a 2 personas en el sistema. Y resumido, tenemos la probabilidad de encontrar a n personas en el sistema. Siempre va a ser, miren, aquí en este caso era 2 y está elevado a 2. Aquí en este caso es 1 y está elevado a 1. Entonces, esto de acá es lo que vamos a ocupar para poder hallar si me dice tantas personas en el sistema. No sé si quieren que veamos este ejercicio.
o lo saltamos y buscamos otro. Hasta aquí solamente les recomiendo que vayan anotando las fórmulas que les dé el ingeniero y para qué se ocupa. Ya. Veamos ese ejemplo. Ya, entonces lo que voy a hacer va a ser abrir un Excel, pero de todas maneras, como las fórmulas son un poco largas, pueden ir comprobando y ayudándome con la calculadora. Esto es lo que yo quiero aquí. Voy a hacer esto de acá. Ya. Entonces aquí me dice, las personas llegan a una caja de atención cada 6 minutos. Entonces aquí me dice llegan y vamos a relacionarlo con lo que es la tasa de llegada. Ahorita voy a ir escribiendo. Entonces aquí me dice llegan cada 6 minutos. Esta va a ser la tasa de llegada y pueden ser atendidos en 5 minutos. Entonces aquí me dice que una persona se atiende en 5 minutos. Aquí me dice que una persona llega cada 6 minutos. Me pide encontrar la probabilidad de encontrar a 5 personas en el tema, etc. A ver, vamos a ir anotando en esta parte de acá. Tengo que sacar mis datos. Aquí voy a poner, a ver, voy a ver si puedo insertarlo rápidamente. El símbolo de lambda y el símbolo de mu. Entonces tengo como dato, aquí es la tasa y va a estar en unidades o personas, porque puede ser otra cosa, cualquier cosa. Los sistemas de cola no solamente significa que se atienden a las personas. En realidad, en general debería ser, deberíamos llamarlo como cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es el que espera por recibir un servicio. Entonces, podemos ver que hay ejemplos de en una empresa, por ejemplo, las botellas pueden estar esperando para ser envasadas. Entonces, en este caso, el cliente sería una botella que está esperando por recibir el servicio de envasado, perdón, de llenado. Entonces, en general podemos decir unidades por unidad de tiempo. Ya habíamos hablado, tenemos horas, minutos, dependiendo, pero todo tenemos que uniformizarlo y si vamos a trabajarlo todo en minutos, hagamos las conversiones para que estén todo en minutos. Entonces, aquí me dice igual a 1 entre 6 minutos. Entonces tengo una persona cada 6 minutos. Y aquí tengo lo que es 1 entre 5. Voy a ver si lo puedo poner en fracción. Ya, entonces tenemos una unidad cada 6 minutos. Me dice la probabilidad de encontrar a 5 personas en el sistema. Entonces yo tengo que sacar la probabilidad de encontrar a n personas en el sistema. Vamos a revisar. Generalizando se tiene la ecuación para hallar la probabilidad de encontrar a n personas en el sistema. Entonces esto de acá es lo que a mí me sirve para el inciso A. Tengo esta fórmula de aquí.
¿Qué es lo que tengo que sacar de datos? Probabilidad de encontrar a n personas en el sistema. N en este caso es la probabilidad de n igual a 5. Ya. Y por lo tanto, como solamente me pide la probabilidad de que encuentre a 5, no me pide la probabilidad de que encuentre hasta 5 personas o más de 5, etcétera, me pide la probabilidad de que encuentre 5. Entonces, reemplazo la probabilidad de encontrar a 5 personas en el sistema va a ser igual a, aquí voy a poner lo que es con símbolos lo voy a anotar, solamente para facilidad mía, de la división de lambda entre mu. Entonces, aquí voy a agarrar y voy a poner lambda entre mu. Y tengo esto de acá, 5 sextos. Entonces, tengo esto de acá que equivale a 5 sextos y esto de acá equivale a 5 sextos. Entonces, yo voy a agarrar esta casilla y la voy a elevar a n. Aquí no tengo el símbolo, pero yo puedo poner en Excel la función de potencia. Potencia de esto, coma, elevado a n, que es 5. Tengo que poner punto y coma, elevado a n. Ahí ya tengo la primera parte multiplicado por 1 menos esto de acá. Entonces ahí tengo ese resultado. Ahorita le voy a aumentar decimales. Y tengo esto de acá. Ay. Entonces, esta sería mi probabilidad de hallar a n personas, a 5 personas en el sistema. Analicemos. La probabilidad de llegar y ser el primero en la cola. Entonces, analicemos nuestro sistema. B. Nuestro sistema está compuesto por alguien que está atendiendo y luego vienen a estar lo que son las personas que están en la cola. Entonces, por ejemplo, yo voy a anotar acá. Si yo quiero probabilidad de que llegue y ser la primera persona en la cola, entonces yo quiero ser esta primera persona en la cola, pero no hay la probabilidad de encontrar y así tengo que razonar y yo ya tengo las fórmulas para calcular de que haya tantas personas en el sistema. No hay para que sea la primera persona en la cola. Entonces me voy con esto de acá. Ya. Aquí esta es la primera persona en la cola, pero en el sistema, ¿cuántos hay? En sí, ya encierro esto de acá que este va a ser mi sistema. El sistema está compuesto de que el de acá es el que está siendo atendido, por lo tanto está ocupado. Y luego tengo que yo voy a ser la primera persona en la cola. Entonces tengo que hallar la probabilidad hasta aquí.
tengo que hallar la probabilidad de encontrar a una persona en el sistema para que yo sea la primera persona en la cola. Tengo que encontrar en sí la probabilidad de que haya una persona siendo atendida. En total sería la probabilidad de que haya una persona en el sistema. Eso hasta aquí me entendieron. Mi sistema está compuesto de esto de acá, de una persona que está siendo atendida y ya empieza la cola. Yo quiero ser la primera persona en la cola. Para ello, yo tengo que analizar la probabilidad de encontrar a una persona en el sistema para que a mí me toque ser la segunda. ¿Eso se entiende? La primera en la cola, perdón. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces nos queda simplemente calcular. Voy a ver esta parte de acá, voy a darle, en este caso voy a fijar este valor de acá y este valor de acá. Para poder calcular, para no estar escribiendo de nuevo nomás. Entonces aquí voy a copiar esta parte de acá, aquí, y voy a cambiar, ya no va a ser la probabilidad de encontrar a 5, va a ser la probabilidad de que yo encuentre a una persona en el sistema para yo ser la siguiente persona en la cola, la primera. Entonces la probabilidad de esto de acá, de encontrar a 1, va a ser igual a, no se me copió, esto de acá. Y tengo que agarrar este de acá. Y este de acá. Entonces, esta va a ser mi probabilidad de encontrar a una persona en el sistema y en sí, esa sería mi respuesta del inciso B. Ahora, ¿qué me dice el inciso C? En el inciso C tenemos la probabilidad de encontrar cola. Entonces, lo que vamos a tener es otra vez nuestro sistema. Y voy a copiar esto de acá, porque así se comporta nuestro modelo de cola. De esta manera se está comportando el modelo de colas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando no hay nadie en el sistema, vamos a sacar esto de acá y voy a delimitar mi sistema. En este caso, voy a dar copiar. Voy a delimitar mi sistema. Aquí yo tengo el servidor y está desocupado. Ya, en esta parte de acá yo puedo llegar, llego y me atiendo. Entonces yo llego y no hay cola. Entonces, cuando no hay nadie en el sistema y yo llego, entonces no hay cola. Cuando esta segunda persona llega, hay una que está siendo atendido y esta persona empieza a hacer la cola. Pero antes de que esta persona llegue, no había cola. Luego llega esta persona de acá y llega y encuentra a una persona esperando, es decir, llega y encuentra cola. Luego llega otra persona y ve ya 2 personas en la cola y así sucesivamente se va a comportar el sistema. Entonces podemos decir, las probabilidades empiezan desde que no hay nadie en el sistema
la probabilidad de que haya una persona en el sistema, probabilidad de que haya dos personas en el sistema, etcétera. Entonces, hemos concluido de que aquí no hay cola cuando no hay nadie, y luego cuando llega esta otra persona, cuando llega la primera persona no hay cola, y este de acá, la probabilidad de que haya dos personas en el sistema, ya cuando hay dos personas en el sistema, ya se está formando cola. Ya, entonces en este caso de acá, sí hay cola. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me pide la pregunta? Me pide la probabilidad de encontrar cola. Entonces, yo no puedo calcular directamente esa probabilidad, aparte de que no hay una fórmula que me diga, esta fórmula se utiliza para cuando querés calcular si hay cola. No, simplemente tenemos esta probabilidad de que haya una persona en el sistema, 2, probabilidad de que no haya nadie en el sistema, probabilidad de que haya 1, probabilidad de que haya 2, 3, 4, ya. Eso es lo que tenemos y con eso tenemos que trabajar. Entonces, las probabilidades de que a partir de aquí, sí hay cola, sí hay la probabilidad de que haya 3 personas en el sistema, sí hay, sí hay, sí hay. Pero esto se vuelve infinito. Se vuelve infinito. Así, pero la sumatoria de todas las probabilidades es igual a 1. Entonces tenemos 1 es igual a la probabilidad de que haya 0 más la probabilidad de que haya 1 más la probabilidad de que haya 2 más la probabilidad de etcétera, etcétera. Entonces yo voy a agrupar esta parte de acá. Voy a agrupar esto de acá, que yo sé que con esas probabilidades no hay cola. Y voy a despejar. Tengo entonces que la probabilidad de que encuentre cola va a ser igual a lo que es 1 menos la probabilidad de que no encuentre a nadie más la probabilidad de que haya 1 en el sistema. Voy a escribirlo, probabilidad 0 más probabilidad de que haya 1. Lo que voy a hacer es sacar esto de acá para que pueda escribir la fórmula. Entonces estoy agarrando esta parte de aquí y todo lo demás que estoy haciendo, que hay la de 2, la de 3, se va a resumir en mi probabilidad de que haya cola. Y me queda despejar, quiero que despejar la probabilidad de que haya cola sería 1 menos esto de acá. Ya, ¿hasta ahí se entiende? Sí, Ya. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la probabilidad de que no haya nada en el sistema. Voy a borrar esta partita de acá. ¿Y cómo es mi fórmula? Mi fórmula se parece a lo que ya habíamos ocupado en esta parte de acá. Esto voy a ver si ya puedo fijarlo.
Y voy a copiar esto de acá. Aquí va a ser la probabilidad de que hayan 0. Aquí es la probabilidad de que hayan 0. Aquí la probabilidad de que haya 1. Voy a mover. Y aquí tengo esta casilla de acá, que es la división de lambda entre mu, elevado a 0 por lambda 1 menos lambda entre mu. Entonces, esa es la probabilidad de que haya, de que no haya nadie en el sistema. Luego, aquí tengo esto de acá, lo mismo. Ahora, ¿por qué hago esto? Miren, es que si yo que necesito la probabilidad de que haya 2, 3, puedo anotar así y puedo ir bajando la fórmula. En este caso ya me va a calcular lo que es la probabilidad con 2, porque va a cambiar simplemente el número n. Aquí va a cambiar n y va a ser 3. Y así es como yo haría más fácil, digamos, si tuviera que hacer en Excel mi examen. Pero creo que el ingeniero les pide a mano. Solamente se los estoy mostrando en Excel para que tal vez puedan hacer más fácil su verificación. Ya. Entonces tenemos esto de acá. Entonces la probabilidad de que haya cola va a ser igual a 1 menos, abro paréntesis, este de acá más este de acá, cierro y tengo eso de acá. Esa sería la probabilidad de encontrar cola. ¿Se entiende? La probabilidad de encontrar cola. Luego me dice inciso D, la probabilidad de no encontrar cola. Inciso D, tengo no encontrar cola. Como les decía, la sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1. Entonces, aquí es como que tenemos 1 igual a la probabilidad de que hay cola más la probabilidad de que no hay cola. Entonces, en este caso me pide la que es la probabilidad de que no hay cola. Y yo ya tengo la probabilidad de que haya cola. Entonces, si yo quiero la probabilidad de que no hay cola, tengo que agarrar y decir 1 menos esta de acá. Y todo esto de acá de probabilidades, podemos expresarlo en valores porcentuales. En vez de que esté en formato de número, lo pongo en formato de porcentaje y le voy a aumentar unos 2 decimales. Entonces ahí, estas van a ser las probabilidades de que haya cola, de que no hay cola. Hasta este momento se entiende. Sí, te entiendo. Ya cualquier duda me van avisando. Dice la probabilidad de llegar e inmediatamente ser atendido. Entonces yo quiero llegar y ser atendido en ese momento. Voy a esquematizar mi sistema. Este es el inciso E. Y tengo, aquí está mi sistema. Entonces yo voy a agarrar y voy a llegar. Tengo que llegar
y entro y directamente me atienden. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entro, directamente me atienden. Entonces, cuando yo llegue, no tiene que haber nadie. Entonces, lo que me pide es esto de acá precisamente. La probabilidad de que el sistema esté vacío. Ya puede decirme calcular la probabilidad de no encontrar a nadie en caja, digamos. ¿Ya? Y resumidamente esto acá. Entonces yo digo, voy a llegar y no va a haber nadie, entonces me van a atender. Entonces yo tengo que calcular la probabilidad de que yo llegue y no haya nadie para ser el primero que es en ser atendido en ese instante. La probabilidad de que no haya nadie en el sistema es de 16,67. Eso por esa parte. Ahora vamos con el inciso F. Para el inciso F tengo la probabilidad de encontrar a más de 2 personas en la cola. Más de 2 personas en la cola. Entonces voy a anotar acá más de 2 personas en la cola. Otra vez yo puedo agarrar de nuevo mi sistema. Entonces por esta parte yo quiero ver aquí. Llego, no hay nadie, este es atendido. Aquí llega, va a esperar. Y luego aquí llega y aquí ya hay 2 personas en la cola. Luego el siguiente ya está agarrando, entra y con este son más de 3, más de 2 en la cola. Hasta este punto de acá. Este es el primero, este de acá es el segundo, este de acá es el tercero de la cola. Pero aquí yo tengo, este es mi sistema entero. Aquí hay una persona en el sistema, acá hay 2 personas en el sistema, aquí hay 3, aquí hay 4. Ya, entonces me dice, a partir de acá hay más de 2 personas en la cola, ya no hay 2, hay 3, más de 2. Entonces hago una referencia, en este caso, de que hasta aquí es lo que me pide el enunciado, pero ahora, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo que encontrar? Aquí si me pide más de 2, estoy yéndome hacia allá. Quiere la probabilidad de que haya 3 en la cola o 4 en el sistema, de que haya 5, de que haya 6, y así se puede ir extendiendo mi sistema. Pero como les decía, esto se vuelve de manera infinita. Y yo tengo que irme por la parte en que yo puedo contar. Entonces aquí puedo contar estos 3 de acá. Voy a hacer de nuevo mi cálculo de las probabilidades, que va a ser este caso de acá. Voy a copiar y pegar. Entonces yo tengo que calcular la probabilidad de que no haya nadie para empezar. Porque como habíamos simulado, de que la primera persona llega y es atendido, que es este caso de acá. Luego llega la otra en la cola, la tercera, la cuarta, ya.
tenemos que empezar con eso, de que no haya nadie y se atienda. Luego la probabilidad de que haya uno en el sistema, que es este que está siendo atendido. Luego la probabilidad que haya 2, que es el primero que está en la cola, y la probabilidad que haya 3 es el segundo en la cola. Entonces, aquí tengo que hallar esta sumatoria, suma de hasta 2 personas en la cola, de hasta 3 en el sistema. Y eso va a ser igual a la sumatoria de todas estas probabilidades de acá. Entonces esto lo voy a poner en porcentaje. Y lo que quiero es más de 2 personas en la cola, va a ser igual a la probabilidad de más de 2 en el sistema va a ser igual a lo que es lo que habíamos anotado, probabilidad 0 más probabilidad 1 más probabilidad de 2 más probabilidad de 3. Y bueno, aquí ya despejando tendríamos que poner 1 menos esta probabilidad de acá. Entonces la probabilidad de más de 2 va a ser igual a 1 menos esta de acá. Aquí ya hemos sumado la probabilidad de 0, la probabilidad de... Aquí ya hemos sumado la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3. Y aquí estoy restando 1 menos 0, la probabilidad de 1, la de 2, la de 3. Entonces, eso de ahí es por este ejercicio. ¿Aquí tienen alguna pregunta? Es como que tenemos que analizar el sistema, ver, digamos, qué pasa, qué me está diciendo el enunciado y cuál es la situación en la que estoy. Entonces, a partir de aquí ya empiezan a ser más de 2 personas en la cola. Entonces, yo quiero la probabilidad desde aquí. El grosor lo voy a aumentar para que se note. Desde aquí, esto es lo que me interesa. Pero esto de acá se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo. Van a ir legando. Pero si yo me voy por este lado de acá y lo corto, simplemente voy a tener estas 4 probabilidades, la de 0, la de 1, la de 2 y la de 3. Y como la suma me da 100, es decir, 1, entonces, si yo resto 1 menos la sumatoria de esas 3 probabilidades en el sistema, entonces voy a tener este resultado de acá. ¿Se entiende? Sí, Ya, a ver. Aquí me dice la probabilidad de encontrar 2 o más de 2. Perdón, la probabilidad de encontrar 2 o más personas en la cola. La probabilidad de encontrar
más de 2. Entonces, en este caso va a ser algo parecido. Aquí me dice 2 o más. 2 o más personas en la cola. Entonces, hasta este punto de acá, yo tengo 2 personas en la cola. Entonces, ya en este punto era hasta 2, más de 2, pero no 2. Entonces, lo que cambia acá es que esto se va a recorrer aquí y yo voy a incluir el 2 en esta parte que se vuelve infinita. Entonces, voy a tener esto de acá. Voy a tener hasta 2 en el sistema. A partir de la tercera es la segunda en la cola y así. Entonces la probabilidad de encontrar 2 o a partir de ahí más. Entonces hasta aquí yo tengo probabilidad, esto de acá ya no. Probabilidad de encontrar, de no encontrar a nadie, de encontrar a uno y de encontrar a 2 en el sistema, que es esta parte de acá. Y de ahí, si yo me voy más, ya estoy encontrando a 2 o más. Entonces, ese sería mi límite. Por lo tanto, esta es la probabilidad de encontrar a 2 o más. De 2 o más va a ser igual. Esta es la probabilidad de encontrar hasta una persona, hasta aquí. Entonces, 1 menos esto de acá. Y tengo eso de ahí. Entonces, ahí es importante diferenciar entre más de 2 a partir de acá, o si lo incluyo el 2, 2 o más. ¿Y qué es lo que cambia? Que no estoy tomando en cuenta una probabilidad y que esto está mostrándolo acá. Esto es en gráfico y esto ya es nuestros cálculos. ¿Todo eso se entendió? Sí, se entendió. Solo hay que repasarlo de nuevo. Sí. Ahora, hasta aquí es el enunciado y tienen que hacerse su formulario. No hemos terminado de repasar el tema en sí, pero esto de acá es lo que les digo, les recomiendo. Número de unidades en el sistema, aquí está en forma de sumatoria, etcétera, etcétera, pero aquí tienen ya lo que es simplificado. Entonces voy a resaltar esta parte de acá. Aquí, número promedio de unidades en el sistema. Entonces la simbología me da que es E sub n y esto de acá es la fórmula. Entonces tengo esa fórmula de acá. Aquí tengo número de unidades en la cola. Aquí tengo número de unidades en la cola. Y, a ver, esto con este color y esto con rojo. Y aquí me lo da para desarrollar, etcétera. Pero esto es simplificado. Entonces, si yo tengo esto de acá, es simplemente reemplazar los datos de lambda y de mu.
Igual si yo tuviera esto, agarro esto de acá menos lambda entre mu. Luego otra fórmula importante sería lo que es el tiempo que pasa una unidad en el sistema. Aquí lo voy a hacer con rojo. Tiempo que pasa una unidad en el sistema es algo parecido como que tenemos lo que tenemos tiempo en el sistema es igual al tiempo de en la cola, lo que se tarda la persona esperando en la cola, más el tiempo de servicio. Entonces, igual si yo tengo uno de estos, puedo razonar y decir esto de acá. Ahora, para calcularlo directamente con fórmula, es esta fórmula de acá. Tiempo que pasa una unidad en el sistema. En este caso, esta es la fórmula que tenemos. Tiempo que pasa una unidad en la cola es esto de acá. Entonces tenemos que resaltar, lo voy a resaltar con rojo. Y solamente nos interesa lo simplificado, no tanto de dónde sale. Así, y simplificadamente tenemos esto de acá. Ahora, a ver. Esto de acá lo que tenemos que hacer otra vez, como comúnmente es lo que es uniformizar. Queremos aquí lo tenemos en minutos, pero hemos decidido trabajarlo en horas, en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Como nosotros estamos trabajando en horas, todos mis resultados me van a salir en horas. Si yo hubiera trabajado directamente en minutos, no tuviera que hacer esta conversión. Ya. Ahora, lo que tienen que aprender es la nomenclatura, la simbología. Estos son los tiempos, estas son unidades. ¿Ya? Tiempo en la cola, tiempo en el sistema. Ahora, miren, aquí dice que, por ejemplo, lo que es la tasa de servicio dice que el tiempo de servicio es de 4 minutos. Aquí estamos calculando el tiempo en el sistema, es de 20. Por lo tanto, lo que está en la cola debería ser 20 menos 4 y es 16. Eso tiene que concordar siempre, por ejemplo. Por eso es que les hacía esto de acá. El tiempo en el sistema es el tiempo en la cola más el tiempo en el servicio. Entonces aquí tiempo en la cola es de 16, tiempo de servicio es de 4 minutos, total el tiempo en el sistema debe ser aproximadamente 20. Esto como son fórmulas y nosotros sacamos decimales y a veces perdemos decimales, tal vez en algunas ocasiones no le sale exacto, pero tiene que tener concordancia, más o menos, como que salga 20,1, 2, etc. Pero más o menos así. Y lo mismo aplica para las unidades en el sistema y en la cola. Por ejemplo, aquí tengo la cantidad de personas en la cola, perdón, en el sistema es de 4. Y las personas en la cola es de 3. Entonces, 3 en la cola y una en el servidor es de 4. Eso tiene que cumplirse siempre. Y con respecto a esta fórmula. Y bueno, eso sería por la ayudantía de hoy. Si tienen alguna pregunta, me dicen. Como ven, es solamente los datos. Muy importante, los datos en qué unidades están.
Y no se olviden que es una tasa y está en unidades por unidad de tiempo siempre. Entonces aquí me lo da escrito y yo lo pongo en literal y no me olvido de que arriba van las personas y abajo va el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, chicas? No, se entendió. A Ya, ver cuándo es la próxima ayudantía. ya. Todavía no están avanzando con el ingeniero, ¿no? No, no hemos tenido clases. ¿Será que en la siguiente ayudantía puedes hacer los prácticos? ¿Cómo? Para la siguiente ayudantía, ¿será que lo puedes resolver algunos prácticos? No sé, no se le entendió muy bien, pero creo que me hablaba de los prácticos. Ahora no sé si me lo han pasado el práctico, no sé si es este de acá. Bueno, me lo pasan el último práctico entonces y ya vemos de analizarlo en la siguiente ayudantía. ¿Ya? Me lo mandan a mi privado. Ya está bien. Entonces, eso sería, me mandan sus correos para que yo les pueda